ahora, esto no es casualidad, lo vamos a saludar a Lucas Raffo, que es consultor político en ADDOC, integrante del Observatorio Pulsar de la UBA. Lucas, ¿cómo te va? El Pato Méndez saluda, muy buenas tardes. Hola Pato, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos ahí a toda la ¿Sabes mesa. por qué? Porque ayer lo escuché a tu compañero Correa hablando con un amigo, con Agustín Álvarez Rey, y si no me equivoco, Correa decía algo así como que el 90 o más por ciento de la conversación en las redes que está vinculado a Milei y a Esper es una vinculación negativa. ¿Hay algo de ese dato o escuché mal yo? No, sí, a ver, la conversación digital sobre el presidente, digamos, viene siendo negativa, como bien venimos charlando varias veces desde Sí. febrero. Los sucesos de las últimas semanas, estamos hablando ya del caso de los audios, estamos hablando, bueno, en su momento Libra, y ahora esto de Spert, le aportan muchísima negatividad a la conversación del presidente, que apenas en lo que fue septiembre, digo, por ejemplo, para tener una medida del caso, bueno, tuvo apenas 3 momentos, digo, de positividad, todos vinculados al salvataje de Estados Unidos, y otros dos que no tienen tanto que ver, digo, con lo que pasa en la realidad política. Una, por ejemplo, es el asesinato de Charlie Kirk, digamos. Claro. Quiero decir, cada vez son menos los eventos en donde las comunidades libertarias se activan para defender los encuadres del presidente. Y esto lo venimos viendo hace tiempo. Y lo de Spert no es una excepción. Digo, lo que nosotros vemos es un gobierno que en realidad es lo que está haciendo es perdiendo el encuadre, ¿no? Digo, agendas Claro. negativas que no se cierran. Bueno, y te pregunto, justamente en lo que tiene que ver con la circulación en las redes, también me dicen que hay una merma notoria de lo que era no sé si la palabra es el ejército, pero o la Armada Libertaria. La cantidad que había de militantes libertarios es como que está mucho más raleada. ¿Hay algún dato de eso? Sí, en primer lugar, hay una pérdida del protagonismo en la conversación digital, ¿no? Cuando nosotros mirábamos los niveles de conversación sobre el presidente Milei el año pasado eran astronómicos, eran enormes, no había político que lo eclipsara. Lo que empezamos a ver, sobre todo a partir de abril, ¿no? Marzo, abril de este año, es una caída en la cantidad de menciones, que ahora en septiembre ha levantado un poquito, pero siguen estando por debajo de lo que tenía acostumbrado el presidente. Y en eso lo que uno ve es, bueno, una comunidad libertaria que muchas veces prefiere el silencio. Por ejemplo, en el caso de los audios de Españolo, Claro. los primeros días no mencionó, no hablaron del tema prácticamente, no hubo un encuadre del gobierno que predominara, digo, la cuestión de la opereta, ¿no? De la operación como intento de instalación fue muy, muy pobre de parte de la comunidad libertaria. Entonces lo que hay es, bueno, una pérdida de poder de fuego. Como te decía, Sí. en septiembre hubo 3 momentos, ¿no? A ver, Donde la sí. comunidad libertaria encontró un incentivo, si querés, para salir. El asesinato de Charlie Kirk, Claro. el lanzamiento de la campaña Perdóname, estamos hablando con sí, Lucas Raffo. Lucas, está bien, vos, yo, algunos, pero digo, hombres y mujeres comunes, uno le habla del asesinato de Charlie Kirk. La comunidad mediática puede ser la comunidad de las redes, pero para mucha gente es chino básico también Charlie Kirk, ¿o no? ¿O me equivoco? coincido plenamente, Ah, no, coincido bueno, plenamente claro. y por eso estamos hablando de lo que la comunidad Claro, sí, libertaria exactamente. elige Tenés para razón, sí. llevar Sí, sí, positividad al sí, sí. molino. Sí, sí, Después sí. podemos discutir efectivamente qué tan importante es. De Claro, hecho, el claro. segundo es el lanzamiento de la campaña, que quedó rápidamente eclipsado con lo de Spert, y el tercero es el salvataje de Estados Unidos. Digo, Claro, claro. estos tweets de Scott Bessent que arrancaron, digamos, la semana anterior. ¿Qué gráfico con esto? Un poco el punto que vos mencionabas, Claro. Pato, que es, bueno, hay cada vez menos momentos en donde la comunidad libertaria se coordina y sale a disputar un encuadre. Claro. Cuando lo hace, la negatividad predomina. Entonces ahí hablamos de una pérdida de poder de Y fuego. además, No hay perdóname, silencio, Sí. pero hay Eh, agendas que el gobierno no logra cerrar. Además, claro, yo me estaba olvidando de un detalle fundamental, Lucas, cuando yo hablo de que aparecen pocos libertarios. Hubo una ruptura, yo diría, matrimonial muy ruidosa con el armado de las listas, ¿no? Y todo lo que dijo el Gordo Dan, por ejemplo, eso no está cicatrizado naturalmente, ¿no? Ellos, las fuerzas del cielo, querían una participación que les fue negada y me parece que eso coincide también con mucha menor presencia en las redes, ¿no?
Bueno, acordate que lo de Claro, Españolo y lo del 3% fue claro, unos días después del cierre de claro, listas. claro. Digo, obviamente no tenemos información certera, No, digamos, ¿no? pero claro, Pero sí uno puede hipotetizar claro, claramente que hay una situación interna que no es la misma que la que vos tenías el año pasado. De hecho, te sumo otro dato durante septiembre, por ejemplo. Digo, que habla de esto de las agendas que el gobierno no cierra. Karina Milei es la persona más mencionada en la conversación del presidente. Y además, por ejemplo, por el tema Garrahan, bueno, vemos que 8 de cada 10 menciones fueron negativas. Las menciones de Toto Caputo, bueno, 6 de cada 10 son negativas. El sentimiento digital de Karina Milei, es decir, las menciones sobre Karina Milei en el ecosistema digital, casi 8 de cada 10 son negativas. Todo eso necesariamente le impacta al presidente claro. y tiene mucho que ver en este aumento de la negatividad. Pero cuando vos ves los 10 temas principales sobre los que se habló de Milei, Karina Milei está por lejos en el primer lugar y en tercer lugar aparecen los audios, ¿no? Entonces, digo, hay un tema ahí que no se cerró, hay un estigma que predomina. Y esto me parece interesante, ¿no? Para mirarlo, porque, bueno, ¿qué pasa cuando el estigma no se cierra? Bueno, permanece. No, por Y supuesto. lo que empezamos a ver es un gobierno que se empieza a deshilachar el relato, digamos. Lucas, te hago una pregunta. Primero, a ver, tal vez es un prejuicio mío, ¿no? Pero no sé, vos me dirás. Uno se imagina, o yo me imagino a algún navegador de redes o alguna como un biotipo, un promedio de hombre-mujer entre 30 y 50 años, si querés 60, con por lo menos estudios secundarios terminados, muchos con universitario, a veces universitario inconcluso, y una cuestión de clase media de verdad o clase media aspiracional. ¿Es más o menos así o estoy equivocado? Me parece muy importante la pregunta que traes, digamos, Sí, porque a nos ver. permite alumbrar Claro, sobre ¿de es lo qué que estamos hablando? estudiando, Claro, de claro. qué estamos hablando cuando hablamos de conversación digital. Vos en el ecosistema digital argentino tenés 40 millones de usuarios, digo, que son los que tienen alguna 40 cuenta en tenemos, redes. hay 40, che, o sea, Es un montón. pero perdóname, no llegamos a 50, o sea, todos estamos prácticamente en las redes, Todos ¿no? estamos, imagínate que algunos hasta tienen varias cuentas. Claro, Lo que yo ahí voy está. con esto es... Para esto promediar, para claro. promediar con mi mamá, que seguro que no está en las redes, por eso. No, y Claro. aparte, acá entra el segundo nivel de análisis, digo, ¿no? El primero es, somos 40 millones, en promedio navegamos 10 horas por internet, en promedio por día pasamos 4 horas en las 10 redes horas sociales. estás, che, bueno, yo me asusto porque tengo 8, así que bueno, todavía estoy abajo del promedio, mira vos. Claro, en promedio, imagínate que va a haber algunos que más. Pero después arranca otro nivel de análisis que es cuántos son los que hablan. Cuando Claro. y esto hay estudios, digamos, que han analizado la interacción digital, digo, y hay una regla que se llama la de 1, 2, 7, ¿no? Vos de cada 10 usuarios que tenés en redes sociales, Sí, hay uno que participa intensamente, sí. ¿no? Que está todo el tiempo claro, tuiteando y participando sí. y generando conversación. Hay 2 que lo hacen ocasionalmente y hay 7 que miran, Mirá vos, que claro. consumen lo que hay. Acá es lo importante. Claro. Nosotros estamos analizando a los intensos en la conversación digital. Obviamente vamos a tener conversaciones que son orgánicas, digo, que hacen que gente que generalmente no participe se vuelque a las redes a participar. Pero nosotros acá estamos hablando de los intensos. Por eso siempre hablamos de encuadres, no estamos hablando de algo que sea igual o equiparable a una encuesta. Pero sí lo que estamos diciendo es el gobierno pierde encuadres. El gobierno donde antes dominaba dejó de estarlo. Y eso es un dato objetivo. Ahora, esto que vos decís es cierto. Estamos hablando de los que están interesados en los temas. Lo que me parece interesante del ecosistema digital es que hay un relato opositor que se empieza a organizar y a ordenar. Claro, Es decir, empieza a haber actores que le disputan la hegemonía del territorio digital, que por momentos inclusive le imponen temas de agenda al propio gobierno. Esto Totalmente. en 2024 pasaba muy poquito y en 2025 está pasando mucho. Entonces, es cierto, ¿esto te predice un resultado electoral? ¿Esto es equiparable a una encuesta? No, pero nosotros vemos una tendencia y lo que vemos es, bueno, le tomamos la temperatura a la conversación pública en redes y lo que vemos es que probablemente si vos perdés muchos encuadres en la conversación digital, empezás a perder terreno en lo mediático, empiezas a perder terreno en lo político y no es una sorpresa quizás que el resultado electoral, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires sea negativo, Claro. porque venís acumulando
ocho meses con septiembre de negatividad en redes sociales. Claro. Y otra cosa, esta es una pregunta que parece, pero no es personal, estamos hablando con Lucas Raffo. Hace 20 años, Lucas Raffo, que es consultor político, hubiese llegado a su oficina, le hubiesen comprado o recogido en el kiosco 7 u 8 diarios, Clarín, Nación, Ámbito Financiero, cuando no había todavía diarios online, leía todos, tenía la mirada del Popular o la mirada de Crónica y se armaba con esas tapas de diarios, se armaba una idea global de lo que estaba pasando en la Argentina y el mundo. A mí me pasaba lo mismo, llegaba a la redacción, tenía los diarios, los miraba. Hoy yo me levanto y mi primera imagen es agarrar Twitter y voy mirando. Tengo, por supuesto, un deadline donde hay gente del gobierno, hay opositores, hay consultores y miro eso antes que los diarios. En Lucas Raffo, ¿qué pasa? A ver. Bueno, en mi caso me levanto y entro a Twitter. ¿Viste? Yo no soy un nativo digital, tengo 32, estoy joven, pero claro, sí sé lo que es haber laburado en un lugar y que lo primero que ves cuando llegas a la oficina son la tapa de los diarios. Claro. En mi caso incluso sería un híbrido. Si yo te dijese, claro, bueno, ¿qué hacías? Yo cuando empezaba a arrancar a estudiar en la facultad te decía, bueno, a la mañana entro al portal de La Nación, entro al portal de Clarín, entro al portal de Infobae y me informo. Que a veces incluso, perdóname, los portales no son lo mismo que la edición gráfica también, ¿viste? No, pero no, bueno, para nada. Exactamente. Para nada. Yo la edición gráfica la miro a las 10 de la mañana, por ejemplo, que tengo, pero que a veces no coincide. Ya tenés un temario. Claro, sí, exactamente, sí. No, y además voy más lejos que eso. Inclusive en ese momento vos las redes sociales no eran tan activas. No. Entonces, así todo, era como si la tapa de los diarios estuviese en movimiento cuando estaba en las web. Hoy es todo mucho más rápido, mucho más fugaz. Pensá que hoy, por ejemplo, cuando arrancan los mercados, que también los mercados en su momento hace 10, 15 años, claro, se miraban los cables o se informaban con la tapa de los diarios, vos tuviste un tuit de Bessent que generó totalmente una suba de acciones de los bonos, un segundo tuit que generó una baja. Por supuesto. Porque en el primer tuit dice vamos a hacer lo que sea para ayudar a la Argentina y en el segundo dice primero un swap. Y primero ganen también te dice, ¿no? Sí. Claro, entonces ahí lo que pasa. Entonces todo se mueve mucho más rápido, pero claro, la conversación en redes a nosotros nos sirve para ver la fiebre, digamos. Sí. Después somos de los que pensamos, por lo menos en ADOC con todo el equipo, que las causas siguen siendo políticas, digo, ¿no? Hay un gobierno que, por ejemplo, acaba de perder 2 votaciones en el Senado. Exactamente. Y con 2 temas hipersensibles, donde además, a ver, esto al consultor político global, no al experto en redes, yo digo, pero a ver, si ya tuviste que vetar 2 leyes que fueron masivamente votadas, ya sabías que si vos vetabas te iban a rechazar el veto. ¿Para qué esta voluntad por comerte otra derrota? Es como inexplicable, Lucas. Porque si vos no vetás, ¿me entendés? Decís, bueno, me siento, veo qué hago, te evitas el bochorno de hoy, ¿me entendés? Pero bueno, no. Tal vez una campaña, decir, ven, ellos son los que quieren romper el equilibrio fiscal, yo lo tengo que sostener. Tal vez es parte de una campaña, pero es rara la voluntad de autodaño que uno ve en el gobierno a veces, la verdad. Sí, yo a lo que me parece interesante acá, digo, y también yendo al análisis un poco más político, creo que el principal problema que está teniendo el gobierno es el de la viabilidad del proyecto. Claro. Quiere decir, bueno, los actores que te empiezan a sostener, incluso internacionales, lo que empiezan a mirar ya no es si enfrente está el kirchnerismo o no, o si a vos la retórica, o si a vos lo que pasa marcha de acuerdo al plan y en realidad vos lo que querés es principio de revelación y mostrar que el kirchnerismo te pone palos en la rueda. Empieza a ver que vos no sos capaz de sostener ni siquiera un veto presidencial. Totalmente. Para lo cual vos necesitas solamente un tercio de las bancas. Claro. Entonces, digo, la conversación digital a nosotros lo que nos permite ver en algún punto es, bueno, este deterioro está pasando hace 8 o 9 meses. Totalmente. Es decir, hace 8 o 9 meses el gobierno no controla los temas de los que se habla. No. Cuando vos empezás a perder ese control, el control de la agenda, que es lo que cualquier gobierno persigue, bueno, los actores políticos de la oposición se te empiezan a ordenar, se te empiezan a animar, los gobernadores que quizás durante 2024 estaban muy callados, ahora se animan un poco más. Y todo eso, en definitiva, lo que estamos viendo en la conversación digital es, bueno, la consecuencia o el epifenómeno del estado de la opinión pública. Totalmente. Obviamente, con características particulares, mucho más virulento, mucho más en tiempo real, digo, donde los que hablan son los más intensos. Claro. Pero bueno,
de alguna manera en ese terreno que era favorable al oficialismo del año pasado, bueno, dejó de serlo este año. Sí, A lo que partir de pasa DAO que se me parece deriva. que en la naturaleza del gobierno no está y no la conoce, no la encuentra a la palabra sentarme, estoy en una posición ya más debilitada, tengo que conceder algo, tengo que negociar. Eso parece imposible porque si vos practicaras ese ejercicio, hace 8 meses que te decís, che, viene mal esto, ¿con quién me tengo que sentar? Algo tengo que acordar, que no me salga todo en contra, algo salvemos. Pero eso de sentarse en una posición de debilidad o de inferioridad me parece que el gobierno lo incomoda muchísimo, ¿no? Y está dispuesto a seguir como sea, ¿no? Me parece. Sí, yo creo que es parte de la propia lógica incluso de construcción que en algún momento nosotros veíamos, ¿no? El gobierno acelerando siempre y le Claro, venía saliendo todo bien, ¿no? Esta especie de blitzkrieg comunicacional que claro. tenía el gobierno, digo, Sí, blindado. relámpago, Sí, de sorprenderte, de aturdirte, de sacarte temas de la galera para justamente sí, abrumarte. Bueno, en un momento dejó de tener éxito. Y creo que eso también tiene que ver con las expectativas, claro. ¿no? Cuando vos vas a los estudios de opinión pública, la expectativa de que todo va a estar mejor cae. Entonces, cuando eso pasa, también se empieza a debilitar el principal activo que tenía el gobierno. El año pasado, de vuelta, era un año con problemas Claro. económicos, pero con muchísima expectativa a futuro. Bueno, ahora lo que está pasando es que todo eso empieza a llegar a un límite. Y en el Congreso, bueno, vos tenés Sí, casos, digamos, sí, muy notorios de una sí, impericia a la hora increíble, de increíble. construir mayorías. Sí, sí. Increíble. Lucas Raffo, consultor político en AdDoc. Lucas, muchísimas gracias. Buenas tardes y hasta cualquier momento. Un placer, muchísimas Otro. gracias por la oportunidad y estaremos a Dale, disposición. chau, chau, gracias. Un abrazo.